Bienvenidos a otra clase de estas que estamos planteando con Ceci. Hoy queremos hablar de un tema que nos parece muy importante. Queremos plantear la resiliencia. ¿Por qué hablar de resiliencia y por qué empezar a traer este tema y traerlo sobre la mesa? ¿Por qué también está haciendo tanto eco y empieza a surgir tanto desde lo empresarial, más allá desde la psicología individual? La resiliencia es una palabra que se toma desde la ciencia, desde la física, que habla de la capacidad de los elementos de volver a su forma original. Entonces, cuando lo traducimos o lo trasladamos al tema psicológico o al área de la psicología, lo que estamos hablando es de la capacidad que todos tenemos, porque es una capacidad que todos tenemos, de adaptarnos a las circunstancias, aunque éstas sean muy traumáticas. Así es, Nati. Hola, ¿qué tal? Es cierto, esto es una capacidad que se pone a prueba en momentos difíciles, en momentos duros, en momentos traumáticos. Yo me acordaba de un caso puntual en el consultorio de una persona que se estaba separando, se estaba divorciando con chicos, una señora, ¿no? Y en el que sentía agobio, sentía miedo, sentía incertidumbre, ella era ama de casa, tenía 3 chicos, y se había planteado una separación en la que ella pensaba que se estaba casada para toda la vida. Una programación muy común, ¿no? Y que de repente tenía todo acomodado, tenía toda su organización y se sintió realmente devastada, sola, con enormes angustias, con enorme malestar. Y vino a terapia a ver qué era lo que le estaba pasando. Y realmente pudo encontrar sus capacidades, pudo encontrar su fortaleza, su potencial, su creatividad a partir de esta situación. Una situación en la que la atravesó, una situación en la que la puso frente a un espejo y empezar a cuestionarse de lo que podía y lo que no podía, de lo que algún momento quiso ser y no fue. Entonces, que realmente está adentro de uno la posibilidad de salir adelante ante cualquier situación. De eso se trata la resiliencia, es esa capacidad humana de asumir esas situaciones límites, esas situaciones que nos llevan al borde o al extremo de lo que nosotros pensamos que son nuestras capacidades o lo que sentimos que podemos dar. Entonces por eso hablamos de esta capacidad de volver a la forma original que plantea la física, pero desde la psicología nosotros le agregamos el poder salir fortalecidos de estas situaciones, poder salir con un aprendizaje, con un crecimiento, con un redescubrimiento de lo que uno es y de lo que uno puede alcanzar y lo que uno puede crear. Es esto de ver más allá y de poder entender que todos tenemos esta capacidad y que todos podemos afrontar y salir con más recursos y con más capacidad de todo lo que no se nos presenta, entendiendo que lo que es límite para uno, lo que es una situación fuerte, lo que es una situación impactante para uno, puede no ser para otra. Por eso podemos hablar de casos de divorcio, podemos hablar de una mudanza, podemos hablar de casos más puntuales y más fuertes de tragedias, catástrofes, situaciones sociales, crisis. Las crisis también nos confrontan con esta capacidad de resiliencia, de encontrar recursos. Siempre me acuerdo en el 2001 acá en Argentina, cuando se generó una gran crisis socioeconómica y la gente empezó a utilizar nuevamente el trueque, empezaron a generarse nuevas formas de comercio, de buscar recursos, de encontrar maneras de sobrellevar y subsistir y salir incluso fortalecidos porque muchas personas pudieron encontrar maneras novedosas de ganarse la vida. Y hay situaciones como también pueden ser los duelos, las mudanzas, los cambios de escolaridad, de jardín a primario. Para algunas personas puede ser algo muy natural o pueden cambiar de colegio y para otras personas realmente pueden ser situaciones muy difíciles en las que incluso los niños, ¿no?, encuentran en sí mismos ese potencial. Hay 2 caminos. Uno es realmente llegar a estar devastado, ¿no? Entonces, y quedarse quieto y puede aparecer la enfermedad. Eso también es cierto. Entonces, pueden aparecer depresiones, ansiedades, incluso enfermedades psicosomáticas. Y también el otro es, bueno, ¿ahora qué hago? Porque después que uno le pegó, como que choqueó, como que impactó, ahí empiezo a cuestionarme qué pasa en mí, qué es lo que hay en mí que puedo lograr lo que quiero. Y lo que tiene una persona resiliente, o sea, un ser resiliente, las personas resilientes, es mucha capacidad creativa.
empiezan a buscar recursos, a pedir ayuda, empiezan a mirar a su entorno qué pueden crear, qué pueden armar, con qué recursos tienen para poder salir adelante. Sí, la resiliencia tiene que ver con esta capacidad de buscar también en el otro, de buscar ejemplos, de buscar mentores, de buscar tutores, de buscar personas que tienen o que alcanzaron lo que uno desea y que nos ponen como, nos fijan como una meta o nos muestran una posibilidad. Y después también está en la parte personal e individual el descubrimiento y la toma de conciencia de todas las habilidades y las capacidades que uno tiene. Porque como dijimos y como ya estuvimos hablando, la programación neurolingüística lo que nos trae es que en realidad el camino hacia el éxito no es ninguna receta mágica ni cuestión de suerte, sino es cuestión de encontrar patrones de comportamiento que tengan que ver con el éxito. Éxito que viene a significar lo que para cada uno es alcanzar ese objetivo. Porque para alguien puede ser recibirse de una carrera, para otro puede ser iniciar su empresa, para otro puede ser una excelente madre. Cada uno tiene su objetivo de éxito. Lo que tenemos que entender primero es encontrar ese objetivo al que queremos llegar y después también empezar a mirar hacia adentro para descubrir todas las herramientas que están en nosotros y que ya las tenemos. Exacto. No hay nada que, sí, claro que vamos a encontrar y vamos a nutrirnos de lo que nos brinda el entorno, pero está en nosotros. Nosotros tenemos un montón de cualidades y capacidades, estas fortalezas que vos mencionabas, que lo que nos van a permitir van a ser afrontar y crecer y potenciarnos a partir de estas situaciones que pueden ser de crisis para muchos. Bueno, ese dicho popular que se dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Tal cual. Muchas personas hasta agradecieron en el consultorio que vino esas situaciones negativas y difíciles. ¿Por qué? Porque empezaron a conocer en sí mismas cosas que no sabían que tenían, aspectos, fortalezas, habilidades incluso, que no sabían que tenían. Entonces empezaron a desarrollarlas y hacerlas crecer. Entonces, gracias a que se presentó esa situación. Tal cual, se trata de entonces ponernos, y como veníamos hablando ya en los otros encuentros, se trata de ponernos desde un lugar positivo, de centrarnos en la psicología positiva, de centrarnos en lo que cada uno de nosotros hace frente a eso que sucede y no dejarnos, avasallar por las circunstancias, porque hay situaciones que nos superan, que nos sobrepasan, en las que no tenemos capacidad de influir, como puede ser una situación económica, como puede ser alguna situación social o los comportamientos de los terceros, pero sí lo que podemos hacer es decidir y tomar responsabilidades de qué lugar nos vamos a parar y cómo vamos a responder frente a eso. Y en esto viene la resiliencia, que es una herramienta que lo que nos permite es esto, desde pararnos desde nuestras fortalezas, desde lo que uno tiene, desde lo más intrínseco y lo más personal que tenemos, poder encontrar una salida y una respuesta creativa. Exacto. Lo más importante acá también es que cada persona sepa que lo tiene. No es que es esa, aquella o la otra. No, yo también. Todas las personas somos resilientes. Todas las personas somos resilientes. Podemos salir adelante de cualquier situación. Eso es lo más importante. Que uno sepa que cualquier situación simplemente hay que atravesarla, hay que enfrentarla. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, pidiendo ayuda, acompañándonos de nuestro entorno, abriéndonos hacia afuera, empezar a trascender y tener, como decía Natalia, un objetivo, un propósito. ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Qué es lo que a mí me está pasando? ¿Qué necesidad yo tengo? Y en función de eso, yo empiezo a generar mis propias habilidades y a buscar esa información que necesito. Tal cual, si todos miramos en nuestra historia, si todos miramos un poco para atrás, recordemos que el pasado no sirve para quedarnos pegados a él, pero sí nos sirve para aprender. Entonces, si todos miramos para atrás, si todos hacemos conciencia, si todos nos evaluamos, todos atravesamos situaciones complejas, todos atravesamos situaciones difíciles, todos atravesamos momentos donde sentíamos que no podíamos o que nos costaba o que era muy difícil. De lo que se trató, como se trata ahora, es de acompañar ese proceso, de no resistirnos y de centrarnos en lo que cada uno tenemos y de lo que nosotros podemos ofrecer y de lo que eso nos quiere enseñar. Porque siempre recordemos que cada situación que se nos presenta tiene la cualidad o la potencialidad de o centrarnos en un lugar de víctima o centrarnos en un lugar de aprendizaje. Entonces, ¿qué tengo que aprender y en qué tengo que crecer yo a partir de esto que me está pasando? Bueno, habrá que ir buscando esa reestructuración porque es un antes y un después. Como que venimos, se corta y después hay que seguir. Entonces hay que reestructurar nuestro psiquismo, nuestras emociones, ¿no? Sí, incluso cómo me veo yo a mí misma, ¿no? Hay que volver a reestructurar y volverme a adaptar a una nueva situación. Y esto es excelente.
¿Cómo podemos empezar a hacer para desarrollar esta capacidad de resiliencia? ¿Cómo podemos empezar a aprender y qué herramientas tenemos para empezar a darnos cuenta y a desarrollarla? De lo que se habla y como empieza a ser trabajado desde las empresas es de las 3 C de la resiliencia. ¿Cuáles son estas 3 C de la resiliencia? El control, el cambio y el compromiso. Muy bien esa. ¿Sí? De lo que se trata entonces es empezar a entender que del control, la autorregulación, la autopercepción, la autoconciencia, que todo lo que sucede o que todo lo que pasa en mi entorno, en mi vida, todo lo que se mueve a mi alrededor tiene que ver y hay una cuota de control, de compromiso o de responsabilidad personal de cada uno. Y la persona resiliente tiene en cuenta lo que se llama la inteligencia emocional. Tiene conciencia plena en el aquí y ahora de lo que le está pasando. Siente la incertidumbre, vive la incertidumbre, mucho temor hacia la incertidumbre, pero no deja que esa incertidumbre la sobrepase. Sigue sosteniendo su control, sigue manteniendo sobre todo su control emocional ante la angustia, ante el dolor, ante las pérdidas puede ser, ante lo que ya te das cuenta que lo que pasó, ¿no? Ya no va a volver a ser y no se va a volver a acomodar de la misma manera. Entonces, y sabe que tiene que buscar nuevas formas que emprender. Tal cual, se trata entonces del control no pensado desde un lugar obsesivo o de una tendencia a querer manejar o tener una impronta en todo para que nada se escape de lo que nosotros queremos hacer, sino más bien de tomar autonomía sobre esas cosas que sí tienen que ver con nosotros, que sí tienen que ver con donde uno puede intervenir, donde uno puede decidir, donde uno puede acomodar, donde uno puede relajar y donde uno tiene que soltar. Por eso tiene que ver con el autoconocimiento y la autopercepción y qué herramientas tengo y desde lo emocional, con qué emociones me voy a conectar para poder alcanzar lo que deseo alcanzar. Pensé que las personas resilientes entienden que tienen ira, que tienen bronca, que tienen frustración, que tienen enojo, fastidio, pero también empiezan a rodearse de personas positivas y empiezan a escuchar en su entorno con una mente abierta qué posibilidades hay para salir adelante de estas situaciones. Empiezan a apoyarse en todas esas personas que no son negativas, no son vampiros emocionales, sino que son positivas, que son creativas, que les van a ir tirando pequeños tips, ¿no? Para salir adelante. Tal cual. Entonces de lo que se trata no es de negar las emociones, porque también estuvo muy en boga, muy en tendencia que uno no tenía que enojarse, que no servía, que había que renunciar a esas emociones. En realidad uno no puede renunciar a una emoción. La emoción es la que sentís y es la que se experimenta en el cuerpo. El cuerpo nos dice claramente qué es lo que sentimos. Cuando hay mucho enojo, el cuerpo se tensiona, el corazón va más rápido, la respiración se acelera, hay toda una tendencia del cuerpo a rigidizarse. Entonces la emoción no se puede negar, la emoción no se puede desprender. Lo que sí podemos hacer es reconocerla, aceptarla y no quedarnos pegados a emociones negativas. Y eso tiene que ver con el control de esta primer C de la resiliencia. La segunda C es el cambio. Si estamos seguros de algo es que todo cambia, o sea, no hay nada permanente, no hay nada constante, especialmente en este mundo que está tan digitalizado y que está en constante cambio, en constante movimiento. Lo que hoy era funcional, la actualización del teléfono, que lo compras hace 2 meses, ya tenés una actualización nueva a los 2 meses. Entonces, estamos en un mundo que nos plantea todo el tiempo esta necesidad de readaptarnos, de reinventarnos, de reconectarnos y de reaprender. Bueno, la persona resiliente no se resiste al cambio, entiende que es parte de la vida, que cualquier situación que se está presentando, que aunque la esté atravesando, es una oportunidad para el crecimiento, es una oportunidad para incorporar nueva información, nuevas sabidurías, si uno quiere, y hasta nuevos desafíos. Entonces, la persona resiliente no ve el cambio como una tragedia, no ve las cosas que ya se terminaron o que no son, o las pérdidas, como algo que no se puede remediar, al contrario, que esto es un desafío a seguir adelante con la nueva situación. Tal cual, no es un apego al pasado, sino una conciencia, ahora vamos a ver algunas de las características, pero sí una conciencia y un centramiento en lo que es el presente, en lo que es el hoy, en lo que estamos viviendo, porque de esa manera sí podemos aplicar y de esa manera sí podemos intervenir, porque en ningún otro tiempo, ni en el pasado ni en el futuro, no tiene la capacidad de intervención, solo en el presente, que es lo que estamos viviendo. Y eso tiene que ver con la aceptación del cambio, de que lo que hoy es, mañana puede no ser. Exactamente. Por otro lado, lo acepta la situación con mucho humor, puede hasta de su misma tragedia reírse y encontrar en esa misma situación
aspectos positivos. Entonces, buscando siempre más posibilidades. Entonces, lo enfrenta con humor, lo enfrenta con ánimo, vamos a decir así. Me hace acordar a la película La vida es bella. Ahí está. Cuando desde un lugar muy de tragedia, porque era una situación extremadamente traumática que confrontaba con lo más aberrante del ser, se pudo crear una situación donde en realidad el sentido o lo que estaba detrás de esa situación empezó a adquirir para ese niño un tinte de juego y de humor y de diversión. Entonces una situación que debería haber sido aberrante, en realidad se convirtió como en algo anecdótico y un juego. Y exactamente. Muchas veces yo trabajé en colegios secundarios y hacía orientación vocacional, y las elecciones que hacían los chicos tenían que ver, muchas elecciones que hacían los chicos tenían que ver con situaciones que habían atravesado en la infancia. Había chicos que querían seguir medicina, que tenía que ver con reparar o llegar a aliviar el dolor de mucha gente, otros que la parte legal, entonces querían seguir abogacía porque habían perdido la casa a los padres o porque no entendían bien cómo funcionaban las situaciones económicas y legales del país. Entonces, a partir de situaciones difíciles, los chicos estaban planteando qué herramientas, qué recursos, qué me puede brindar la sociedad para no solamente no pasar más por esas situaciones, sino fortalecerme de esas situaciones. Y eso también lo vi muchísimo en chicos de 17 años, 16 años, ¿no? Sí, cuando empiezan a confrontar o cuando uno empieza a salir a la edad adulta y empezar a ver desde qué lugar uno se para en la sociedad y cómo va, digamos, a atravesar ese camino que se presenta. Sí. Y finalmente se trata, la tercer C es el compromiso. El compromiso con los propios valores, el compromiso con la propia ética, el compromiso con la propia responsabilidad, con lo que uno quiere, con lo que uno desea, con cómo quiere alcanzar eso que se está visionando en el horizonte. Tiene que ver con centrarse en uno y entenderse uno y comprender que lo que hay que lograr es lo que está bien para uno y lo que uno siente que tiene que ser así. La persona resiliente tiene muy claro que solo ella tiene que salir adelante. O sea, no me puedo apoyar en otra persona para que me saque las papas del fuego. Tengo que ser yo la que tengo que salir adelante, la que tiene que tomar el control de la situación, la que tiene que aprender de esta situación, buscar la información, buscar los recursos, buscar ayuda, ser creativa, o sea, y el compromiso, por eso hablamos de un compromiso, como dice Natalia, consigo mismo. Con que no le puedo decir a otro que me lo saque o a otro que me ayude o a otro que me lo haga prácticamente, sino que es la responsabilidad, es responder ante esta situación uno mismo. De ahí el compromiso. Tal cual. Se trata de tomar este rol de protagonista de la propia vida, de lo que sucede, de lo que uno quiere que sucede, de lo que uno espera, de lo que uno visiona, de lo que uno anhela, porque el control, como hablábamos en la primera C, y todo esto se retroalimenta, si bien son 3 C y son 3 factores, estas 3 C se interrelacionan para dar lugar a esta resiliencia. Entonces son factores de retroalimentación. Una depende de la otra y se van intercambiando y se van regenerando mutuamente. Entonces, para tener compromiso, ahí tiene que haber una creencia y tiene que haber una concepción muy fuerte de los valores personales y de la ética personal para poder alcanzar lo que uno desea. Y como decía Ceci, esto sí tiene que ver con lo que cada uno quiere y con hacernos cargo de esa parte que nos toca. No se trata de apoyarse en un otro, sino aprender con el otro, nutrirse del otro, apropiarse también de estas enseñanzas y después aplicarlas en la propia vida. Sí, hay que tener en cuenta de que una persona resiliente tiene muy presente su propósito de vida, y ahí empiezan a cuestionárselo. Entonces, desde ese lugar también más elevado, no solamente de reestructuración de nuestro entorno y de lo que se ve, sino que también empieza a cuestionarse temas que tienen que ver con lo espiritual. ¿Para qué estoy en esta vida? No puede ser que solo esté para esto. Entonces empiezan a entender que hay un sentido mucho más profundo de esto. Tal cual, tal cual. Ese es el próximo tema, uno de los próximos temas, que es el propósito, y que entendemos que es muy importante porque hay una falta de sentido muy grande en esta sociedad, y eso lleva a la drogadicción, lleva a las adicciones, lleva a las compras compulsivas, lleva a la comida, lleva un montón de cosas para llenarlo, y en realidad es empezar a entender y a plantearse una mirada desde el ser y no desde el tener o del buscar en el afuera lo que en realidad tiene que estar en el adentro. Exactamente. Entonces, siempre ante una situación hay 2 caminos para tomar. Uno, o nos devastamos y nos enfermamos, y otro, nos ponemos resilientes. Todas las personas somos resilientes. Exactamente. Descubrir esa resiliencia y ese propósito dentro nuestro es lo que tenemos que empezar a trabajar. Es un trabajo personal, es un trabajo íntimo. Por eso una de las herramientas o un ejercicio es trabajar el FODA. El FODA son las fortalezas, las oportunidades, los desafíos y las amenazas.
Entonces, si uno puede empezar a categorizar cuáles son las fortalezas, qué es lo que yo tengo, qué es lo que tengo para ofrecer, con qué cuento, cuáles son mis recursos, ver cuáles son las oportunidades, o sea, eso a qué me permitiría, qué me habilitaría, dónde podría llegar. Los desafíos es eso que tengo que enfrentar, eso que se presenta y que tengo que superar. Y las amenazas también tiene que ver con empezar a entender dónde están esos puntos ciegos que me pueden hacer tropezar o dejar de alcanzar lo que quiero. Y esto es un buen ejercicio para que cualquiera lo pueda hacer, para empezar especialmente a tomar conciencia de que todos tenemos fortalezas. No serán las mismas, no serán iguales, las que tiene uno no las tiene el otro, probablemente lo que yo tengo no lo tiene Ceci, lo que Ceci tiene yo no lo tengo, pero sí puedo aprender de eso, sí puedo apropiarme y sí puedo sacar lo más íntimo que tengo y lo más personal que tengo, porque todos lo tenemos. Bueno, empecemos a cuestionarnos, empecemos a conocernos, tener más conciencia plena de nosotros mismos, de saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestra capacidad resiliente. Esto es lo más importante que les queremos dejar. Tal cual. La flexibilidad, ser flexibles, acomodarnos, tener esta posibilidad de no luchar contra la corriente, sino entender también qué es lo que eso tiene para traernos, generar flexibilidades del cerebro, generar flexibilidades del cuerpo, aflojar, soltar, no querer rigidizarse, porque estas conductas de control, cuando el control no es esto de tomar autonomía, sino de querer tener impronta en cada cosa que pasa, esta madre que quiere saber todo de su hijo, todo de su marido, todo de su trabajo, que quiere dejar su impronta, su marca en todo lo que toca, no es este control. Este control tiene que ver con esto de poder fluir, poder flexibilizar, poder soltar, poder entender cuándo uno tiene que tomar y cuándo uno tiene que dejar ir. Y esto también es una característica de las personas resilientes. Y también empezar a emplear el humor. Exacto. Reírnos más, poder reírnos de las situaciones que nos pasan, poder contagiarnos del humor del resto, poder mirarnos desde una mirada más positiva, más amable, más agradecida, más agradable, no con tanta crítica, no con tanto castigo y tanta culpa. Así es. Si nosotros empezamos a pegarnos a todos los sentimientos positivos y a todas nuestras ideas también positivas, podemos lograr salir de cualquier situación. Esto es muy importante, empezar a confiar, ¿no? Porque las personas muchas veces ante determinadas situaciones ya no confían, se cierran. Entonces, empezar a verte que hay volver a confiar, volver a entender que así funciona la vida, que si uno va a la naturaleza puede ver cómo fluye la naturaleza misma y la vida misma. Bueno, en la vida de los seres humanos también es así. Entonces, que no hay nada estático, que no hay nada rígido, que no hay nada para siempre, sino que las cosas son en un constante construir, en un constante hacer y deshacer, ¿no? Entonces, y en eso una persona resiliente sale fortalecida. El devenir de la vida, el fluir con la vida y el construirse y construirnos y construir el entorno que queremos a partir de eso. Bueno, busquemos nuestras capacidades, nuestras fortalezas, sigamos creciendo, sigamos confiando en nosotros y en nuestro entorno y creamos un mundo mejor. Tal cual, dejar nuestra marca, nuestra impronta en este mundo que nos rodea. Bueno, un ejercicio que nos parece muy bueno y importante y también para ejercitarlo, para practicarlo y para traer a conciencia esto de la resiliencia es primero centrarnos en alguna situación, en algún momento, porque todos, como dijimos, mirando hacia atrás desde el aprendizaje, tenemos momentos que han sido difíciles, donde hemos sentido que hemos superado, que hemos atravesado momentos complejos. Entonces se trata de traer ese momento a la memoria, traer ese momento a la conciencia, poder reproducirlo con detalle, poder visualizarlo con la mayor cantidad de detalle posible y primero hacer este ejercicio en algunos pasos. Lo primero es traerlo a la memoria, registrarlo, rememorarlo, repensarlo, registrarlo. Segundo paso es empezar con la visualización, centrarnos y ponernos como si estuviéramos en un cine, sentados muy cómodos, muy relajados y como si esa situación se reprodujera en forma de película, como si lo que estuviéramos viendo es el tráiler o la primera parte de alguna película. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos bien, lo vemos tranquilo, lo vemos cómodo, lo vemos relajado. Una vez que pudimos lograr ese paso, también acuérdense de los ejercicios de respiración que estuvimos hablando, lo que hay que empezar a evaluar o analizar son diferentes etapas y procesos que se fueron dando en esa situación. Entonces, primero, ¿cómo respondimos frente a esa situación? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Dónde están el desarrollo? ¿Dónde están los procesos, los patrones? Lo que nosotros desarrollamos para atravesar esa situación. ¿Cuáles fueron esas fuerzas? ¿Cuáles fueron ese extra, eso que pusimos de más, eso que surgió, que nació en ese momento y que nos permitió atravesar la situación?
Después también es pensar en qué momento uno se da cuenta que se resurgió, que se renació, que se pudo generar algo diferente a partir de esa situación. Y finalmente es registrar cuáles fueron las fortalezas y cuáles fueron esos recursos, esas habilidades internas que todos tenemos para poder afrontar la situación. La idea es poder desarrollarlo, es poder ejercitarlo, es poderlo ponerlo en el día a día, quizás al fin de la noche o al fin de alguna etapa, algún momento complejo que todos tenemos en el trabajo, en lo personal, con la familia, en la pareja, con los hijos. Siempre hay momentos que nos desafían y que nos convocan a algo diferente. Entonces, cuando pasan esos momentos, está bueno poder realizar este ejercicio, porque en realidad muchas veces lo que pasa con la resiliencia es que lo tomamos como algo natural, como bueno, pero ya lo resolví, ya está, esto es así. Y en realidad lo que estamos poniendo es un montón de recursos y un montón de energía que nos pueden servir como patrones, como ejercicios para desarrollar y para aplicar en otros momentos donde quizás las situaciones no nos superan en demasía, donde sentimos que quizás no tenemos con qué o cómo responder. Bueno, todo esto es muy importante, Natalia, porque si nosotros nos pensamos que cuando necesitamos fortalecer un músculo, sea cual sea, vamos a un gimnasio y empezamos a tomar determinados hábitos para poder fortalecer eso que queremos, o elongar, o lograr determinadas, la parte física, ¿no? Bueno, lo mismo pasa a nivel mental y emocional. Hay que ejercitarse. Este es uno de los pasos que estamos brindando como para ejercitar nuestras emociones y por supuesto ejercitar nuestra mente. Sacar adelante, sacar afuera nuestra capacidad resiliente. Eso es para poder empezar a darnos cuenta que podemos más de lo que creemos, que somos personas en las que por algo estamos acá, por algo nos da nuestra existencia. Entonces tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro y empezar a reconocer todo ese potencial que tenemos en distintos pasos, como los que habló Natalia. Pero esto no es solamente un día, 2 días ni 3 días, sino que empiece a ser un hábito. Exactamente. Ese autoconocimiento, ¿no? Y eso de ahora voy por un poquito más y ahora voy por un poquito más. Empezar a hacer esos pequeños pasitos en el que ejercitamos nuestra mente, ejercitamos nuestra inteligencia emocional, ejercitamos nuestras habilidades, nuestra creatividad y nos empezamos a poner en un lugar de desafíos y empezamos el miedo como un factor de resistencia o como de tensión o de oposición, ya no les damos el lugar que tenía, ni tampoco la incertidumbre. Entonces eso es parte de la vida, lo tomamos como que nos va a acompañar. Se trata de ver todos estos momentos porque la vida es así dinámica, cambiante, en pleno cambio, en plena transformación. El proceso que transitamos hoy no es el mismo ni siquiera que transitamos ayer. Entonces, como la vida es cambiante y la vida nos va presentando desafíos y se van presentando distintas situaciones, de lo que se trata es empezar a centrarnos desde el lugar de la oportunidad. Es decir, ¿qué puedo hacer yo y qué tengo que aprender y qué voy a aprender de esto que está sucediendo? Este es un ejercicio, como dice Ceci, es para repetirlo, para trabajarlo, para desarrollarlo, para tomar más conciencia, porque si no, hay muchas cosas que nosotros tenemos que son potencialidades y que son importantes y que pasan desapercibidas, que nosotros no nos damos cuenta que están ahí. Entonces, cuando realmente viene una situación que nos va a desafiar, que nos va a convocar a algo diferente, este recurso lo que nos permite es saber qué podemos, que tenemos las herramientas y que tenemos los recursos para poder transitarlo de la mejor manera posible para nosotros. Bueno, yo creo que con esto ya hemos podido ampliar muchísimo los temas, hemos dado muchísima información y los invito a desafiarse, ¿no? Y a conocerse, a ampliar nuestra mirada de nosotros mismos, a ver que podemos más, o sea, empecemos a abrir el abanico, a ver que realmente tenemos muchas cosas por las cuales crecer, por muchas cosas por las cuales dejar nuestro sello, entender nuestro propósito, entendernos a nosotros mismos y entender nuestro entorno. Tal cual. Así que espero que les hayan disfrutado de este tema. Es muy convocante y nos permite tener una mirada diferente, especialmente en estos momentos donde todos necesitamos entender o desafiarnos o desarrollarnos y estar siempre en el cambio y en la tendencia. Así que muchas gracias, Ceci. Espero que lo desarrollen y recuerden que si yo cambio, todo cambia. Así que empieza por uno.